¿Qué tal, gente? Muy buenos días. Estamos 11 de abril 2024. ¿De qué se trata este video? A ver, gente, saca tu skin al toque, te digo en una. O este video se va a tratar de eso, ¿no? De sacarte esto de acá. Sombrero de duelista. Este sombrerito con... ¿Dónde está la botita? Ahí está, con esta vaina de acá. Botas de duelista y lo que me falta. Entonces, ¿cómo me saco esta skin al toque? Me está Amsterdam con 199. Decente, ¿eh? Decente. Acá dice, el 10 de abril, dice acá, al 23 de abril, Albion Europa llevará a cabo su beta abierta, ¿no? Entonces son 13, 12 días, ¿no? Para que hagas toda esa vaina. Entonces la coloco aquí, coloco aceptar. Y acá tengo dos personajes, acá Live Empire, que bueno, está sin nada, y Terminator 666. Te voy a explicar cómo sacar esa vaina de ahí, cómo sacar las skins muy rápido, muy fácil, la verdad. Ya así, bien chévere. Entonces mira, fíjate en mi set de acá. Mira cómo está mi set. Mira cómo está mi set. Y acá 5.3, la capa 5.3, la guadaña que tengo que buscar las reliquias, nada más, ¿no? A ver qué he comprado, qué he vendido. He vendido de Martlock, tomo de peletero, he vendido un sombrero de escamas féricas, plumas de grifo, vendidos en Bridgeway. Bueno, está bien acá. Mira, escucha bien, antes de seguir, te voy a dar aquí un dato. Este video de aquí sería la segunda versión de Minicrafteo, ya, así que mucho, pero mucho, ojo, mucha atención, mucha atención. Minicrafteo solamente es un video que antes estaba en público, lo vieron como 3500 personas, por ahí aproximadamente. Y luego lo puse en privado solamente para los patriarcas, ya, esta es la segunda versión. Los patriarcas son aquellas personas que pagan su membresía, ¿no? Que han pagado su membresía y todo eso para que yo les ayude, ¿no? Un resumen así de 4 años. Entonces aquí te voy a dar la versión así, por así decirlo, actualizada de manera pública. Y creo que lo voy a dejar en público porque, bueno, te va a ayudar bastante este video. Si ya no aprendes, bueno. Entonces acá me quedo con 59.000, ya. Entonces lo único que tendría que hacer nada más es simplemente subir esto al 5.3 y irme a las nieblas, nada más. Full nieblas, matando bichitos. ¿Por qué? Por esto acá, ¿qué dice acá? Beta, progresión acelerada, obtén 100% de fama para todas las actividades, obtén 200% de rendimiento de recolección, obtén 200% de plata, ahí está la vaina, 200% más de plata de los monstruos. ¿Por qué? Porque tú vas a ir a las nieblas, los mejores bichos en zona amarilla, zona amarilla nada más, ¿eh? Este es el segundo día, mira cómo estoy, ¿cuánto le queda? Sí, segundo día, ¿no? Entonces, eso no puedo reclamar lastimosamente las facciones, pero de reclamar. Entonces, las nieblas, el truco es ir a las nieblas lo más rápido posible. Pero ¿cómo, Live Empire? ¿Cómo hago esta vaina? ¿Cómo saco tanto esto de acá? A ver, en una, mira, acá incluso ya tengo una isla. Que está solamente la isla, te cobra 10k nada más. Solamente 10k para que tengas tu islita. Y acá le he puesto hogar para que salga acá, ¿no? ¿Qué tengo aquí? A ver, estas armas. Primero, el trucazo es que tú desbloquees estas tres acá. Ya. Solamente estas tres de acá. ¿En dónde? En Bridgeway. Vente a Bridgeway en una. Ya. Una vez que tú desbloqueas estos tres, ni bien encuentras cualquiera de estos, así por así decirlo, esos bichitos que un jabalí, por ejemplo, o un, ¿qué sería? Los ciervos, ¿no? Unos ciervos, tú vas a poder aquí peletearlos, ¿no? Yo estaba peleteando un 4-3, con que te hagas un 4-3 ya está, ya, ¿no? Pero vamos a hacer aquí suposiciones porque vamos a imaginar de que, supongamos, no tengo absolutamente nada, ya, no tengo absolutamente nada, para que tú veas. Inmediatamente, ¿qué es lo que he hecho yo? Vamos a ver. Volverte crafter, así en una. Vuélvete crafter y te van a dejar, como vas a tener 2000 puntos, le colocas aquí uso automático, solamente hasta que llegue, hasta que se abra la bota que tú quieres utilizar, o llegue por lo menos al tier 10 nada más. Al nivel 10 digo, al nivel 10 tier 5 que sería. Nada más, hasta aquí. Pero ¿cómo eso se hace recontra rápido? Mira, incluso había sacado varios sets. Había sacado el set de acá de la vara, el set de acá del inmortal, pero no me sirve. Me di cuenta que no sirve. Al final me quedé con la guadaña nada más para matar bichos en las nieblas. Ya, y casi nadie me ha matado. Ya, pero ¿cómo se hace esta vaina? Hasta mira, el set glacial hasta el día lo llevo esta vaina de acá. Mira, tier 5, nivel 10. Y esto de aquí lo he dejado aquí en 1, tier 4 nada más, suficiente. Y nada más, el hacha que solamente hasta tier 5 nada más, nivel 10. Ya, con uso automático solamente ni llega al nivel 10, yo le quito ya. Pero ¿cómo se hace esa vaina? No vas a hacer la suposición de que quiero subir otra arma, ya. Entonces tú vas a subir el arma que te le hagan a ti. Yo recomiendo la verdad hacha, la guadaña, esa guadaña es muy buena. Entonces vengo acá, vamos a ver qué me pide la chita. O qué me pide, por ejemplo, vamos por las dagas, vamos a ir por las dagas, ya, al toque daga, vamos a ver, daga de iniciado, vamos a subirla a nivel 10. ¿Cómo sube esta vaina? A ver qué dice acá, 12 y 12 lingotes y 12 cueros trabajados, ¿no? Vamos a ver al toque. Coloco aquí lingote,
Lingote, vamos a empezar con el tier 3, si no me equivoco. Bien, no, mejor checamos acá qué es lo que me pide. Venga, el toque, vemos acá. Solamente las dagas. ¿Dónde está la daga? Aquí está la daga en briscos, aprovechando de que debería estar acá más barato esto de aquí. ¿Qué me pide? A ver, dice, tengo que hacer daga del obrero recién para el nivel 4. Ya, daga del obrero recién para el nivel 4. Pero una vez que llegue al nivel 4, yo quiero el nivel 5, recién voy a craftear acá lo que es tier 4. Y serían unas, creo que unas 5 suficiente. Unas 5 sería 5 por 12, 60. Ya, entonces vamos a primero desbloquear esto de acá. Coloco de una vez a colocar, seguir y uso automático y activo, bueno, uso automático acá. No. Entonces vengo acá. Vamos a colocar de estas dagas. Vamos a colocar, podemos comprarlas, vamos a ver si están baratas, comprar, sí, mejor las compro la verdad, mejor las compro. 800 y algo, unas 2 o 3, vamos a poner 4 por si acaso ya, mira, 4, ahí está, ¿ha visto? Baratito. Y lo que sí voy a craftear para desbloquear eso de ahí donde estás, y eso que me faltan puntos, con puntos creo que debería tener un poquito más, a menos que esté un poquito más cara, por si acaso coloco aquí, para hacerlo sin puntos, ¿no? A ver, unas 6, 56, unas 4 más. Listo. Ya, he gastado mucho, ¿eh? Esto es esta gastadera, olvídate, es terrible, ¿eh? Solamente lo estoy haciendo por tema de video, porque bueno, el Silver quería utilizarlo por otras cosas, ¿no? Y qué más, y acá está mi orden de compra de lo que es las reliquias que me faltan. Yo hago así nomás, de chiquito nada más, 96, 96, me faltaban unas 96 más. 96 acá y listo. Ojo, aquí te doy otro dato. Otra forma de hacer acá negocios Silver es con las runas. Chequea por qué, mira, vamos a ver esta vaina, ojalá que se mantenga, porque no, ya se estabilizó, pero ayer tú comprabas, por ejemplo, runas a 78, ¿ya? Y la vendías a 200, ¿ya? La vendías a 200, sacabas el doble, mira, bueno, ya se estabilizó, ya no tiene sentido eso, ahorita, ¿no? Entonces hago esto de aquí, y lo que es 60, ¿no? A ver, vamos a poner acá lingote, voy a poner aquí estos unos 60, vamos a ver, 60, 21k. Y también lo que te pide, cueros, ¿no? Vamos a poner acá cuero 60. Ya, 60. Las cosas que tú mismo craftees, ¿eh? El trucazo es que tú mismo craftees y compres esto de acá con orden de compra directamente. ¿Por qué? Porque se están vendiendo todo así recontra rápido. Además esto, lo malo de esta vaina es que los personajes, bueno, también tienes que saber si es que no has comprado tu paquete, esa vaina, se van a eliminar, ¿no? La daga corresponde aquí al flechero, un arco. Vamos a buscar un arco así, sin libros, sin cuadernos, sin nada, así no. Vamos acá, un arco de acá, este de aquí, vamos a ver, este de acá, vamos a ver, en una, coloco acá, lo separo aquí, la separo, coloco aquí, estudiar, pagar, una más creo, una más, pagar, ahí está, listo, ya alcanzó el punto, es más, ya está, ya le puse uso automático. Y ya está el nivel 4. A partir del nivel 4 que me pide, ahora sí, tier 4. Entonces, yo puedo, necesito, a ver, uso automático, como me faltan puntos, tú esto lo vas a poner aquí, uso automático, tener 2000 puntos, ya, el arma que tú quieras, ya te dije ya. Pero no recomiendo nada porque para matar bichos demora bastante. Solamente serían las nieblas y la gente que se quede, creo, porque mira, cheque el mapa. Solamente la gente, o sea, nosotros los pobrecitos estamos aquí, mira. Nada más se toma nosotros, en cambio la otra gente creo que sí puede estar aquí también, en los otros mapas, creo que sí puede, creo la verdad, no sé, hay una parte que debía haber leído por ahí, pero esto es lo único que podemos tener, nada más, ¿no? Bueno, así están las cosas. Entonces, estudio de la misma manera, me la separo acá apretando aquí lo que es el shift, y así, vamos a estudiar aquí. Ya llegó al punto, mira, nivel... Si tuvieras puntos, aquí ya lo subiría recontra rápido. Pero como no tengo, vamos a estudiar nada más. Vamos a estudiar todo. Por aquí estoy hasta qué nivel llega. Ahí está. Llegó al nivel 1, nivel 3. ¿No? Como me faltan puntos, estoy a cerrar. Mira, con solamente 10, ya, porque con 10 ya llega aquí a esta barrita parte de acá el 20%. Suficiente para que los uses. Suficiente para que los uses ahí esos puntos y bueno, entonces acá quedaría solamente craftear nada más, ¿no? Que crafteemos unas dagas, unas 5 nada más, y de la misma manera el proceso. Puedo craftear una unita más, vengo acá y las estudio hasta que llegue al nivel 10, ¿ya? Y esto que es sin puntos, ¿eh? Vamos a ver, nivel 6, ya, recontra fácil. Ahora, tú haces esto con el arma que te dé la gana. Yo he dicho, yo recomiendo la guadaña para que
puedas matar en las nieblas a la gente que te moleste ahí, o también puedas en la zona amarilla, pues, o sea, mira, zona amarilla 59, ayer he estado, ¿cuántas horas? Te estoy sincero, he estado ayer como 12 horas aquí. 12 horas así, viendo, haciendo así los cálculos, las pruebas, a ver de qué manera te podría ayudar a hacer toda esta vaina de manera fácil y rápida, ¿no? Entonces matando bichitos. Entonces mira, ahorita me voy a las nieblas, acá en mi caballito tier 4, me pongo al toque el set, ¿dónde estás? Esto de acá, esto lo le bloquea muy facilito, esto lo bloqueas en este mapa, ya, aquí, dando vueltitas así, recontra rápido se desbloquea, muy rápido, muy fácil. Me pongo esta vaina de acá, o si no está de acá, y ya está, ya está, es suficiente. Entonces solamente faltarían colocar las reliquias, ¿no? Que me faltan, acá tengo 102 y son 384 reliquias tier 5 y con eso ya estoy, ¿no? Entonces aquí yo veo, facciones también sirve, sí, tú bombeas solito y vas a, yo ya me habré sacado, ¿cuántos puntos? A ver, ¿qué hice acá? ¿Cuántos puntos me he sacado? Vamos a ver. Me he sacado 46.000 puntos, eso es bastante, ¿eh? Eso es 46.000 puntos, te ayuda a subir specs bastante. Eso es como yo estoy probando las builds, yo al final me quedo con este de acá. Orden de compra, gente, escucha, el truco aquí es orden de compra. Estos aquí artefactos, este artefacto acá por ejemplo que es de 40.000, está un poco más barato creo. Orden de compra, ya, full orden de compra absolutamente todo. Y esto aquí en 5 planos, le metió la runa, luego las almas, luego la reliquia. Esto también, de milagro está capa valionera este artefacto. La insignia está barata, esto también luego las energías valioneras baratísimas y ya está. Ya, muy barato, todo muy fácil gente. Luego aquí a ver, vamos a ver si hay pelea contra Martlock. Ya, bueno, si no hay pelea, bueno, ayer estaba esto llenecito, ahora hay menos gente porque lo único que se tiene que lograr aquí es llegar a los 100.000 puntos nada más. Ayer solamente yo en un día, 12 horas, 59.000, y eso que estoy probando las builds, como te estoy diciendo, entonces para que tú ya evites esa vaina, ¿no? Tú seas tu propio crafter, puede ser, empiezas acá con esto en tier 4, ¿va? Puede ser también tier 4, yo si no de frente al tier 5. La cosa es que tú entres a las nieblas, busques cualquiera de esas huevaditas que te lleva a las nieblas, portal a las nieblas, vamos a llamarle esa huevadita, ya, el orbe de las nieblas. Ya, vamos a buscar un hito. Y ahí entras con, por así decirlo, sin silver y sales con 100.000 de silver, 100k de silver, 100k, 200k, ¿no? Facilito. Estos cofres que están ahí, evítalos, es una pérdida de tiempo total. La facción sí ayuda a subir un poquito de economía. Y si te encuentras, por ejemplo, acá me encuentro uno de estos así ciervitos 4-3, quédate ahí y este es suficiente, ¿no? Para que te lo farmees, ¿no? El daño que hace es brutal esto de aquí. Mira todo el daño que hace. Es muy fuerte y así voy subiendo. Y esto sube acá. Las llavecitas, ahí está. Mira, acá por ejemplo hay un 4-2, un 4-3, el que más me importa. Entro aquí las nieblas. Al toque, mira acá se me va a ir la facción obviamente, ya no importa. Hay menos gente. Ayer sí estaba llenecito esto. No había cola, la gente muy exagerada, no había nada de cola. No había absolutamente nada de cola para esta vaina. O sea, para entrar al juego, o sea, aquí entrar aquí, ¿no? Entonces aquí me vengo aquí a los estos. Busco lo que es las dungeons de las nieblas, ¿no? Hay unas dungeons y ahí hay mejores cosas. Ya, trata de matar a todos los boss, todos los bichitos que están así en anaranjado. Y ya está, muy poca gente. Mira, toda la gente que está acá, gente así, ratita. Ya, así, recontrabaja, no pasa nada. Ellos ni siquiera saben craftearlo como que te acabo de enseñar ahorita. Ya, ni saben hacer esa vaina, la verdad. Entonces acá agarro unos cuantos, vengo aquí unos cuantitos. Me desmonto. Y así voy limpiando, ¿no? Y si entras a unas nieblas nivel legendario, mucho mejor. Mucho mejor. Entonces aquí al toque lo completo esta vaina y busco acá los bosses, los bichitos naranjos. Esta vaina de acá ya ni la agarro ya. No tiene sentido tanto una vez que ya tienes una build así, ¿no? Tú mismo te crafteas tus cosas. Ya he vendido las chaquetas de caminanieblas varias. Porque incluso me hice como 1.2 millones, 1 millón me hice así de esas pieles, las 4-3. ¿No? Suficiente con que te hagas unos 800 o unas cuantas, la pones a vender y ya está. Listo, recontra fácil gente. Esta es la manera para mí la más fácil. Para mí la más fácil, no pierdas tiempo, sácate un hacha, sácate esta will, así intenta sacarte esta will. Y nada más, y si no tienes para esta vaina, te compras una chaqueta, la otra chaqueta la de asesino, ¿cómo se llama esa vaina? ¿Dónde está esta vaina de acá? Esta de acá, es suficiente con esta chaqueta de mercenario, ya está. Ya, haces esa vaina, sube a 60.000, a 60.000 ya estoy, ya de los 58 que estaba, ya de 60.000, rapidito, ¿no? Y así llegas al 100k y se acabó esta vaina y eliminas tu cuenta porque todos los personajes se van a eliminar. Vamos a ver alto, vamos a hacer una prueba acá alto, que mira, salvo en las nieblas. Para terminar este video así rapidito, ¿no? Y eso que
cosa que de crafteo que te puede servir incluso para cualquier servidor, ¿no? Para cualquier servidor estas cositas de crafteo que dices, no, yo no quiero craftear, te sirve bastante, la verdad. Vamos a poner acá añadir personaje, ponemos aquí, vamos acá cualquier hueá, crear, jugar tutorial, yo lo salto, ¿no? Incluso va a poner acá la ciudad, siempre vete aquí Step Cross, ya vete Step Cross que es Bridgewater. Es mucho más fácil Bridgewater que la otra vaina, porque en el Smart y quería leer esta vaina acá. Durante la beta podrás disfrutar de todas las características de Albion Online, sin embargo, puede que te encuentres con algunas que necesiten pulirse un poco más. Por favor, notifica cualquier bug, error o problema de estabilidad en el foro de Albion Online. Hay algunas diferencias significativas con respecto a la experiencia del juego normal. El tamaño del mundo abierto se reduce significativamente, todos los personajes tienen premium activo y por defecto empiezan con 2000 puntos de aprendizaje. El buff beta progresión acelerada te permite progresar más rápido y alcanzar las últimas etapas del juego con mayor rapidez. Ni la tienda de Albion ni el mercado de oro están disponibles, y aquí viene la parte importante. Ten en cuenta que todos los personajes y la progresión del juego se borrarán una vez finalizada la beta cerrada. Que te diviertas, dice. Ahí está, listo. Me acabo de crear un personaje, acabas de ver cómo me he creado. Aquí están los 2100 puntos. Y tú le das permisos que quieres una isla, tú haces tu casita y ya tú ves lo que tienes que hacer, ¿no? Entonces, bueno, aquí está, ¿no? Y la skin se mantiene para todos. Sí, mira, aquí está, ahí está, listo. Lo único que importa la skin, rápido, si quieres sacar tu skin. Y ¿dónde está la botita? Aquí está, no, esa no es, esta de acá, ¿no? Ya voy 2 y ya está para todos. Entonces, gente, eso sería todo. Muchas gracias. Te lo dijo Live Empire. Chao.